Buenas tardes, mi nombre es Adiel Delgado Montaño. A continuación vamos a hacer la exposición de la tarea 3, que consiste en analizar la interacción sobre los microorganismos planta en la materia de microbiología de suelos. Las plantas interaccionan estrechamente con los microorganismos a través de sus raíces y de las superficies, en este caso las hojas, e incluso más íntimamente en el interior de sus tejidos vasculares, células. La mayoría de los mutualismos entre plantas y microorganismos incrementan la disponibilidad de nutrientes para las plantas o las defienden de los patógenos, de que es importante una planta bien nutrida. Vamos a continuación a dar respuesta a dos preguntas. La primera es: ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Acá tenemos en este caso el proceso de formación de los nódulos, el cual se va a dar en 6 pasos. El primero es, pues ya una vez tenemos la bacteria en el suelo, el primer paso es el reconocimiento mutuo de la planta y la bacteria, y la adhesión de la bacteria a los pelos radiculares en este caso. Un segundo paso es: la bacteria secreta factores NOD que provocan el rizamiento del pelo radicular. Por lo tanto, ya se procede a una invasión donde los rizobios penetran en los pelos radiculares y se multiplican en una hebra de infección, que sería esto. Empiezan como a multiplicarse, podríamos llamarlo, o a invadir. Tenemos un cuarto paso, que es el crecimiento de bacterias en una hebra de infección en dirección hacia la célula radicular. Un quinto paso pues sería la formación de células bacterianas modificadas, en este caso bacterias modificadas, en este caso los bacterioides. Y una sexta es la continuación o división celular bacteriana y vegetal, lleva a la formación de los nódulos, que son los como tenemos aquí en esta parte de la raíz, ya que es importante porque estos los que proporcionan en este caso el nitrógeno a la planta. Aquí podemos ver esta imagen, una planta pues si podemos llamarle colonizada por los nódulos. En este caso son plantas que pertenecen a las leguminosas como tal. Acá la otra pregunta es: teniendo en cuenta la simbiosis rizobio en leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. En este caso tenemos en el suelo pues ya el rizobio o las bacterias, que son los que nos fijan en sí el nitrógeno a la planta. De ahí que pues se produce la simbiosis, de que el bacterioide necesita de la planta y viceversa. En este caso el rizobio que está en el suelo, en este caso aquí lo vemos, lo primero que hace es adherirse, como lo explicaba en la parte anterior, a las raíces de la planta a través de los pelos radiculares, los cuales infectan la célula e invaden la raíz. En la raíz las bacterias se dividen y forman lo que se llaman los nódulos radiculares, los radicales, perdón, que a la vez se convierten en los que son los bacterioides. Esos bacterioides tienen una enzima que se llama nitrogenasa, como vemos aquí, que es la cargada de transformar el nitrógeno que está, o nitrógeno atmosférico, en amonio, y que este a su vez pasa a formar nitrógeno, en este caso los aminoácidos. Esta nitrogenasa necesita de una proteína que es la hemoglobina, que es la que secuestra el oxígeno. Por tanto, la nitrogenasa pues también necesita de la energía o el ATP, que eso es lo que la producen las plantas. De ahí pues que es lo que se da el proceso de simbiosis como tal. Dice que la planta en este caso proporciona la energía como tal, y lo que la planta proporciona a la bacteria son los compuestos orgánicos y la energía, como mencionaba anteriormente. Y por su parte la bacteria proporciona el nitrógeno a la planta para su crecimiento y metabolismo. De ahí que esta es la importancia que tiene una
las bacterias, en este caso las que pertenecen a los Rhizobium, para su funcionamiento y proceso de fotosíntesis adecuado. Tenemos una tercera pregunta que es la que dice que cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y franquias. Aquí tenemos las diferencias entre las rizobias y franquias. En las rizobias tenemos que producen una proteína llamada hemoglobina. Otra diferencia es que pueden crecer en forma libre en el suelo o infectar las leguminosas, como lo mencionamos anteriormente, que se da con las leguminosas como las habas, los garbanzos, lentejas, frijol. Las rizobias, por otra parte, pueden fijar el nitrógeno cuando crecen en cultivo puro, en condiciones de microelofilia. Y otra diferencia es que existe una marcada especialidad entre las especies de leguminosas y de rizobias que pueden establecer una simbiosis, lo que mencionaba anteriormente, que se necesitan mutuamente para poder hacer la simbiosis. La diferencia entre las franquias sería que la nitrogenasa de la franquia es sensible al O2. Otra es que las células de franquia fijan el nitrógeno a concentraciones máximas de oxígeno. En la franquia protege su nitrogenasa de oxígeno mediante la localización de la enzima en protuberancias terminales, de las cuales se denominan vesículas. Una única cepa de franquia puede formar nódulos en varias especies de plantas diferentes, lo que sugiere que la simbiosis formadora de nódulos radicales con franquia es menos específica que las plantas leguminosas. Y una semejanza es que en las rizobias y branquias, que bacterias ambas fijan el nitrógeno y viven en simbiosis con las plantas. Aquí, pues en esta parte también bueno, tenemos la bibliografía y tenemos otra parte que podemos anexarle a esta exposición es que las bacterias, en este caso los bacterioides, que son los que nos fijan el nitrógeno a las plantas, con esto lo que hace es que vamos a reducir, digamos, mm, la parte económica, porque ya que en este momento vemos que los productos nitrogenados como la urea están muy costosos y pues podemos ver que estas plantas lo hacen gratis reduciendo digamos, el costo de producción de una hectárea de frijol en este caso. Eh, Eso sería lo que tenía para explicarles para lo de la exposición. Muchas gracias.